Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, Ediciones Almuzara y Casa Árabe tienen el placer de invitarles a la presentación del libro Estambul, Paseos, Miradas y Resuellos, de Javier González Cota. Además del autor, el acto cuenta con la participación de Luis Pancorbo, periodista, antropólogo y escritor, y de Manuel Pimentel, director de la editorial Almuzara. Yo tuve la oportunidad de ver hace unos meses, precisamente cuando se había editado el libro de Estambul, de Javier González Cota, tuve la oportunidad de verlo y para mí fue una sorpresa. Es decir, no es un libro que haya llegado a esta casa, sino que es un libro que de alguna manera, coincidiendo con su aparición, yo tuve la oportunidad de comprarlo en alguna librería, en algún lugar, no en Madrid, pero en alguno de los viajes por España. Y la verdad es que me pareció un libro relevante, me pareció un libro importante, porque la ciudad, si hay una ciudad en este momento en el Oriente Medio que está empezando a tener una relevancia absolutamente extraordinaria, es el caso de Estambul. Estambul, más con el gobierno de Erdogan y en esa contradicción en Turquía entre la Ankara kemalista y la Estambul, la Constantinopla, el Bizancio histórico, lo cierto es que cada vez está teniendo más relevancia. Está teniendo relevancia hasta el punto de que ya está empezando a competir con Londres como la ciudad en la que los potentados árabes empiezan a establecerse o a residir. También hemos tenido oportunidad en esta casa de trabajar con la oposición siria y la mayor parte de los opositores sirios también viven en Estambul. Estambul tiene una conexión con Málaga aérea todos los días que hace que la manera más fácil de ir del sur de España al Oriente Medio, a los diferentes destinos del Oriente Medio, es o pasa por Estambul. Así que nos encontramos con una ciudad que, aparte del legado histórico y aparte de su presencia histórica, tiene realmente un papel relevante en este momento y sin duda lo tendrá más en el futuro próximo. Sin más, voy a dar la palabra a Luis Pancorbo y posteriormente a Manuel Pimentel para finalmente dar la palabra al autor del libro. Luis. Por venir. Y gracias por haberme dejado presentar esto, Manuel y Javier, y al director de la Casa Árabe, por supuesto, porque me lo he pasado muy bien, es muy buen libro, a mi entender, y hay que leerlo de cabo a rabo, también según mi opinión. Vamos a ello, así en frío, resumirlo, Javier, es un poco arriesgado, pero uno es viajero y se atreve a esta singladura siempre a sotavento, ¿no? Que es donde vamos bien. Y me atrevo a decir una palabra en árabe, pero seguramente la pronunciaré mal. Huzun. Es lo que dice Orhan Pamuk, que es Estambul, amargura. Nosotros estamos en una dimensión más literaria y entonces no lo toméis como al pie de la letra todo. Pero es una amargura pues de cierta raigambre, ¿no? Es una amargura como el año de la amargura que tuvo el profeta Mahoma, el Seletun Hunsun, cuando se murió su primera mujer, Jadilla, y su tío, Abu Talib. Era más que su tío, ¿verdad? Era su tutor y en realidad era su padre. Ese fue el año de la amargura, pero Pamuk coge de esa definición del Seletun Huns la palabra Huzun para definir Estambul, en un libro que, por cierto, bueno, pues es una referencia ineludible, Estambul, Ciudad y Recuerdos, de Orhan Pamuk, y que, naturalmente, Javier lo conoce perfectamente. Pero, ¿era para tanto relacionar a Estambul con la amargura? ¿Qué tipo de amargura quería decir Pamuk? Porque no es exactamente lo que quiere decir Javier en su libro, pero ahora iremos por partes. Pamuk lo que quería decir con la amargura es lo que puede sentir
una mujer joven en Estambul que hace la cola para comprar en una carnicería un poco de carne barata. Puede ser la amargura que puede sentir un barbero cuando ve que hay cada vez menos clientes a causa de la crisis. Puede ser la prisa de la gente en un día de invierno, por ejemplo, ahora mismo, por coger el último transbordador y no tener problemas luego para llegar a casa. Todo esto es algo a lo que da vueltas ese gran maestro que es Pamuk. Pero nosotros tenemos nuestro maestro de Sevilla, que se llama Javier González Cotta, y que ha escrito un libro sobre Estambul que es y quedará, a mi juicio. Y no necesita el Huzun. Yo creo que él quiere quedarse en la melancolía, pero vamos a ella también, porque yo creo que al final vences la melancolía. La melancolía, bueno, no vamos a ponernos muy exquisitos, no es la tristeza de Levi Strauss, de los tristes trópicos, a quien siempre recuerdo con mucho cariño, porque una vez tuve el honor de que me concediera su tiempo. La melancolía tampoco vamos a hablar de ella, de un tratado de melancolía de Barton, de 88 clases de melancolía. En el caso que Javier, diríamos, se mueve en torno a la melancolía y a Estambul, es más que nada en buscar un periodo de tiempo y de luz en Estambul, que prefiere que sea invierno, que prefiere que llueva o, si no llueve, que esté nublado, y que las luces se empasten de una forma a veces un poco irreal. No es desde luego la Estambul de la tarjeta postal, no es la Estambul azulada, etcétera, pero yo creo que tiene muchos más matices y más fuerza que ese otro tipo de imágenes con más colorines. Es decir, González Cotta modula la melancolía, un humor a veces negro, pero más bien de tipo acuoso. Os voy a leer un trozo de Javier, porque si no es inútil que yo trate de convenceros, ¿no? Entonces, en la página 299 dice: en alguna capa interior de esta ciudad creo hallar como un filtro acuoso, pero que viene a depurar lo ya colegido por mí en tantas otras ocasiones. Hablo del estado de ánimo y la ciudad donde a ratos se espeja la bilis de los particulares que la visitan. Otra vez de nuevo, como al inicio de este periplo, uno intuye que ha de empezar el tornaviaje, aunque siga sin saber bien a dónde hay que regresar. No obstante, en este ínterin se goza de la duda y de la inacción. Bueno, un partidario de Mevlana como me encuentro disfruta mucho con este tipo de frases. Pero vamos a ir un poco más en profundidad. Uno de los mayores valores del libro es resolver un eterno problema en la literatura de viajes. Y Manuel lo sabe perfectamente por Sotavento, por todas vuestras experiencias previas y las que tendréis, porque es la cuestión del sujeto. Entonces, un libro de viajes tenemos que decir nosotros vamos, pensamos que, porque claro, ese viaje coincide que lo hemos hecho con un fotógrafo o con nuestra amiga o con nuestro amigo, y entonces eso plantea un gravísimo problema que también
destripó muy bien un escritor holandés de viajes extraordinario que es C.S. Noteboom, porque él declara que lo mejor es ir directamente a la primera persona. Y entonces, cuando ya no hay que decir pensamos y entonces el lector tiene que preguntarse, ¿hablará del fotógrafo? ¿Hablará de su amiga? ¿Hablará del taxista? No, es el autor el que escribe, el que es el sujeto del libro. Por otra parte, es un texto impecable porque al hablar de una ciudad como Estambul, inmensa ciudad, habla de calamidad y vanguardia, de fluidos de añoranza y códigos contemporáneos, y la gente, el gran carabasar de la gente de Estambul. A mí, cada vez que en España alguien emplea la palabra carabasar, me descubro, porque es la auténtica palabra para definir lo que era un antiguo hotel, el Caraván Serrallo, el Serrallo de camino, de carretera, etcétera, etcétera. Pero es que el libro está verdaderamente plagado, en el buen sentido, de palabras españolas, y cuando digo palabras españolas, a veces quiero decir palabras árabes, porque hablas de los aljameles. Bueno, señores míos, los aljameles, los hammels, los ganapanes, las bestias de carga, más que los estibadores. Vengo de Sudán, donde, bueno, por otras circunstancias he disfrutado allí del Nilo Blanco y del Nilo Azul, que confluyen en un sitio que, si no pronuncio mal el árabe, se llama Al-Mogren, la confluencia. Y allí, bueno, pues han apreciado mucho que yo dijera Al-Beitar, el doctor de animales, el veterinario. Y me dicen, pero esto es árabe. Y digo, no, esto es español, Al-Beitar, como Guadalquivir, como aceituna. Javier utiliza para su libro sobre Estambul, cuando ve un puerto o uno de los lugares donde hay barcos, tanto del pasado como de la actualidad, no dice que hay barcos, dice que hay sandales y caiques y fustas. Y cuando habla de la arquitectura sabe lo que son los mechinales, los edículos de los curtidores, donde se ponían los palos para los andamios. Y sabe quiénes son los bateleros y, por supuesto, los derviches. Pero supongamos que quiere decir algo concreto sobre las gentes. No dirá las gentes que trabajan en el bazar, los vendedores del bazar. ¿Sabéis qué dirá en español? Los bazaríes. Y al pasear por las atarazanas, pues estamos hablando no de Sevilla, sino estamos hablando de Estambul, de sus astilleros, y que ahí le venga el recuerdo del señor Larsen, ese turbio Larsen, eso ya es para disfrutar a quienes hemos disfrutado a nuestra vez con Onetti. De forma que Javier va introduciéndose en el palincesto de Estambul, sus diversas capas históricas, culturales, y encuentra sus gentes. Alguien como yo, al llegar al tema, diríamos, de la gente, pues a la que dedico un cierto tiempo por mi, diríamos, pasión antropológica, pues encontrará en este libro de Javier una riqueza extraordinaria, porque finalmente vamos a comprender que Estambul estaba habitada por los bizantinos y diríamos todas las capas más primordiales de la ciudad, pero por los griegos. Pero ¿vamos a quedarnos solo con los griegos o
hablamos de los fanariotas, es decir, de los griegos que trabajaban en grandes cargos para los sultanes. Y vamos a quedarnos solo con los judíos o con también los sefarditas y con los armenios que llaman a Estambul bolis y que Javier tiene la enorme virtud de ir a Concapi, que es un barrio de Estambul, que si lo conocéis es inútil que os insista yo en que es Concapi, y en vez de decir que hay un mercado de pescado estupendo donde la gente va a oír, como en Roma, una orquestina callejera y a escoger el pescado de la noche, está lleno de iglesias armenias y de lugares que, por otro lado, recuerdan todo el tema histórico de lo armenio, pero que también te dan la idea de que Estambul ha tenido también, aparte de su historia otomana, como es lógico, pues los aportes judíos, armenios, búlgaros y por lo tanto ortodoxos, y nos sugiere alguna iglesia como San Esteban de Hierro, que también no se suele visitar, pero él lo recomienda. Y cuando Javier habla de las algaidas, bueno, pues, nos hace volver al diccionario. Las algaidas son los terrenos arenosos junto al mar, ¿no? Y cuando habla de las artigas o de los terrenos artigados, no es el Estambul al que estamos acostumbrados, está hablando de lugares quemados para ser roturados y cultivados, está hablando de lo que yo, con otra palabra, pero mucho menos española que artiga, suelo definir terrenos de tala y quema o de roza y chamicera. Por lo tanto, hay una riqueza de lenguaje español en este libro verdaderamente extraordinaria. Yo podría seguir porque me apasiona, como veis, ¿no? Por lo cual voy a acelerar para dar paso a vosotros y sobre todo al autor, diciendo que encontraréis no lo que vais a suponer que se va a encontrar en un libro sobre Estambul, sino mejor que eso. Por ejemplo, ir a Rustem Pasha, porque ha ido Javier y se ha metido por un agujero y está cerca ahí del Gran Bazar y de todo esto, pero esta mezquita de Rustem Pasha, que además es del gran arquitecto Mimar Sinar, que ha hecho, en fin, ya sabéis, es uno de los grandes arquitectos otomanos y que era el yerno de Solimán el Magnífico, pues dan ganas, después de leerle, de ir inmediatamente a esta mezquita y no a otra. Y dan ganas de ir al Gran Bazar de los expulsados y no ya otra vez al Gran Bazar del cual no habla y al mercado de las especias, etc. Está sembrado todo ello, todo el libro de unas pistas para disfrutar de esa melancolía que él vence simplemente por el resuello que tiene. El resuello es uno de los subtítulos, ¿no? El resuello yo creo que viene a querer decir que hay un esfuerzo y una superación en las cuestas y en los caminos y en patearse y en coger muchos transbordadores, pero à bout de souffle, diríamos en francés, por definir un estado en el cual uno se siente satisfecho si consigue una meta y una y otra vez nos lleva a todas las metas posibles, de la mano de todos los autores que se necesiten y alguno más, de Le Corbusier, que mencionaba, no se pierdan la manca. La manca le falta un brazo, no, le falta un minarete a Mihrimah. Esto me recuerda, Javier, en México, porque bueno, tengo la posibilidad también de viajar en el tiempo por algunas evocaciones, ¿no? Si conocéis México, en el Paseo de la Alameda,
que es una de las grandes avenidas centrales de Ciudad de México, hay una escultura que se llama La Malgré Tout, que en francés significa la a pesar de todo. Y entonces, ¿por qué hay una escultura en los jardines de la Alameda de México que se llama La a pesar de todo? Porque la hizo un escultor que era manco y por eso la llaman La Malgré Tout. Entonces esto me recuerda La Manca de Le Corbusier, que habla de Migrimá. Y bueno, Javier se lo conoce todo. Para hablar de Bizancio sabe naturalmente todo lo que escribió Runciman y todo lo que escribió hasta un periodista novelista norteamericano que se llama Brodsky, y que cuando fue a Estambul se le ocurrió escribir para el New Yorker, que lo encontró todo como muy envejecido. Y entonces, claro, pues todos los que hemos leído esta frase, que también la menciona Pamuk y ahora Javier, pues nos reímos mucho porque, claro, en Estambul todo está un poco envejecido desde que aquello fue Bizancio y luego Calcedonia y luego por ejemplo, Kitzil Elma. Kitzil Elma, qué tema tan interesante que menciona, vamos, no menciona, que explora muy bien Javier. Si no me equivoco en turco, pero como aquí tenemos turco, ya pido perdón de antemano, Kitzil es rojo y Elma manzana. Y entonces la manzana roja, qué bonito nombre para Estambul, ¿no? Cierto es que hay dudas filológicas y algunos dicen que es más bien la manzana dorada, ¿no? Pero era el nombre del sueño de los otomanos esotéricos que pensaban que tomar Estambul era tomar la manzana roja, la manzana de oro, equivalente a Roma, a Rumán, la granada o manzana roja. Solo por esto hay que leerlo. Vamos a la antigua Calcedonia, donde los herejes y los concilios y todo esto está demasiado mezclada con la vida de la ciudad. Vamos a Bolis, que en el barrio de Cuncapi. Me gustaría más señalar, por ejemplo, un paseo que él hace por Befa, un barrio del extrarradio, donde se bebe la boza. La boza es una bebida típica de Estambul, a base de trigo. Recuerda el kvass de los rusos y los ucranianos. Después de todo, estamos hablando de la parte sur del Mar Negro, aunque con sus preciosas derivaciones. Bósforo es garganta, ¿no? Algunas de las derivaciones más bonitas del planeta pues, han sido señaladas por todos los grandes escritores y Javier lo hace como Estambul, ¿no? Pero bueno, es el Mar Negro, es Churnemore en ruso. Churnemore y abajo el Ponto Euxino y abajo de ello el Cuerno de Oro. No vamos a hablar si hay ahí de vez en cuando algún escape de petróleo y todo esto. Javier recorre todas estas cosas y más, y yo me pregunto, leyendo todo el libro, ¿cuándo va a hablar un poco de Santa Sofía? Digo, pero es que no, estoy ya por la página 300 y no ha hablado ni una sola vez de Santa Sofía. No es posible, aunque solo sea para decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa no dice nunca este libro, pero es una manera de decir. Sí, al final él estructura muy bien el libro y va al fin de Europa, visita todos estos lugares imprescindibles de Ortaköy, del palacio antiguo de los sultanes Dolmabahce y de Ataturk, donde murió a las 4:42 y los relojes se han parado en el palacio. Pero habla
finalmente de Santa Sofía. Pero antes de hablar de Santa Sofía, nos recuerda dónde y cómo murió Atatürk, el padre de los turcos y el que cambió ese país en una aceleración que sorprendió a Blasco Ibáñez, que sorprendió a García Gómez, que es el gran arabista que os voy a contar en esta casa, que fue embajador español en Ankara y que le sorprendía la velocidad del cambio. Atatürk, el que hizo una ley que es la 677, que promulgó una ley en virtud de la cual cerró los teques o las logias de los derviches, prohibió las profesiones de los guardianes de tumbas, de los sultanes, y otorgar títulos honoríficos a los derviches, y por supuesto que no volvieran a bailar, Los derviches han vuelto a bailar, incluso en Konya tuve la oportunidad de ver cómo bailaron por primera vez dentro del teque de Mevlana, y los giros de los derviches que Javier también nos describe nos llevan finalmente a los ojos, yo creo que bizantínicamente redondeados, los ojos bizantínicamente redondeados de Santa Sofía. Y yo creo que ya allí Javier demuestra su maestría al ver un mosaico, uno de los muchísimos mosaicos maravillosos que han sobrevivido, y es concretamente el de la Deesis. Deesis es un motivo de la pintura bizantina muy importante, podríamos decir tanto como la Transfiguración. Os digo cosas porque entre algunas pequeñas aficiones también tengo el de sentir mucho interés por la Transfiguración en las iglesias ortodoxas y por la Deesis de Santa Sofía, ¿no? La Deesis es la súplica, la plegaria, los ojos que ponen la Virgen María y San Juan ante Cristo, pero yo diría ante el Pantocrator, que es distinto, es el Cristo en poder, ¿no? Y entonces ellos tienen en estos mosaicos unos ojos redondeados bizantínicamente. Haber dado con eso, Javier, con esos ojos que tú dices que tú también tenías, ¿no? Que tenías como ojos cansados, ¿no? Pues es de una gran agudeza, sobre todo cuando también tú eres una persona que estás en los mundos, en la manzana roja y en la manzana dorada. Y entonces crees que esos ojos bizantínicamente redondeados pueden ser también como los de Robert Mitchum. Los de Robert Mitchum, el actor, sí, es el actor de cine que, si recordáis su mirada, denota una mirada de ojos cansados, bizantínicamente redondeados, no lo sé. Yo creo que es la mirada de unos ojos que están de vuelta. Pero antes de estar de vuelta del libro, hay que leerlo, hay que disfrutarlo, y ya de paso todos los de la colección de Sotavento, y soy yo el que os da las gracias. Gracias, Luis. Manuel.
Pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a la Casa Árabe por acogernos una vez más. Como editor de Almuzara, pues ya son varias las obras que hemos tenido ocasión de presentar aquí. Le estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación, tiempo, presencia, buen hacer, buen sentir, buen escribir. Y hablaremos también de tu participación en Sotavento. Y Javier, muchas gracias por querer también estar presentando la obra Estambul. Yo voy a abordar muy poquito la obra, porque yo creo que Luis lo ha hecho magistralmente. Desde alguna forma, en Almuzara hemos presentado aquí libros de historia, libros de antropología, libros de cultura, libros de vocación. Bueno, y hoy presentamos un libro que de alguna forma están todas estas cosas presentes, ¿no?, que es Estambul. Nosotros lo tenemos en la colección, como decía Luis, que llamamos Sotavento, y es una colección de literatura de viajes. Es muy difícil definir qué es una colección de literatura de viajes, en fin, tiene una amplia gama, pero en general fue un género que ha comenzado a resurgir en España, ahora unos 15 años, 20 años. En España hay grandes viajeros históricamente, ahora también, pero durante muchísimos años apenas se leía literatura de viajes, algo muy curioso y que nos distanciaba de culturas como la anglosajona, donde era mucho más frecuente. El ver por qué ahora, cuando es verdad que se viaja un poquito más, o por lo menos hasta antes de la crisis se viajaba más, ahora se viaja por motivos laborales o profesionales, también turísticos, pero aparte de ese motivo, ¿por qué se lee más ahora literatura de viaje cuando, bueno, tenemos mucha más información, internet, las guías, documentales? ¿Por qué de alguna forma va cogiendo un hueco en librería y por el gusto del lector atrae lo que es literatura de viaje, que en el fondo es la evocación, el sentimiento, la reflexión, la vivencia que un viajero tiene en un lugar determinado? Y todo eso en distintas proporciones, todos esos ingredientes se mezclan y sale la literatura de viaje. Yo a veces he pensado el por qué. ¿Por qué? Bueno, no lo sé exactamente. Supongo, primero, que el viajero, o el posible viajero, o el que nunca viajará, quiere tener una mezcla de sensaciones. La literatura de viaje produce sensaciones, la persona está viajando, saca impresiones, la narra, conocimiento. En este tipo de literatura, como sabéis, se entremezcla lo que se ve, el análisis de la realidad, pero también lo que fue el pasado, las grandes gestas históricas, las grandes matanzas, los reyes, las aventuras, la épica, el amor que esos muros conocieron, lo cual da conocimiento y aprendizaje. Pero me quedo muchísimo con la parte de emoción, ¿no? ¿Y sabéis cuál es una buena prueba de algodón? Y yo a veces lo hago, ¿no?, cuando viajo. ¿Cuándo es mejor leer un libro de viaje? Y se lo preguntaría a Javier, que me lo responda, y a Luis después. Si voy a ir a una ciudad, ¿me lo leo antes? ¿Me leo el libro durante? ¿Me lo leo después? ¿O lo mejor es leer el libro de literatura de viaje allá donde nunca voy a ir? No tiene respuesta fácil, y sería un debate muy bonito. A mí, por ejemplo, yo quedo totalmente contaminado, por decir la palabra, ¿verdad? Como dicen, hago algo orgánico, los conocimientos, si leo un libro antes de hacerlo, de hacer el viaje. Me influye poderosísimamente. Si es un buen libro, afortunadamente, ¿no? Es decir, yo ahora, por ejemplo, por motivos diversos de la editorial y otros, estoy viendo algo que me está llamando mucho la atención, y es los éxitos que están teniendo las rutas, que se llaman un poquito rutas temáticas, o rutas por las grandes ciudades. La ciudad es lo misma, los monumentos son las mismas, las calles idénticas, sin embargo la vista es totalmente distinta. Si nos vamos al Madrid de los Austrias, el Madrid de los escritores, la Sevilla de las leyendas, la Córdoba califal, la Córdoba de las leyendas, el Barcelona, si veis en cualquier ciudad hay muchas rutas que desde un eje, de un discurso, te van mostrando la ciudad. Y de alguna forma ves una ciudad distinta cada vez, ¿no? Es decir, por el discurso, la evocación, te hace que veas cosas distintas. Yo normalmente, si he leído antes me ha influido mucho, si leo después me influye menos, pero lógicamente me queda, y si leo sobre una ciudad que no conozco, lo que me queda es el regusto, la emoción que me ha dejado el libro. Por tanto, la literatura de viaje tiene una intensidad fuerte, fuerte. Hay personas que se acercan a la literatura de viaje porque van a ir a un sitio y quieren conocer, otras personas quieren conocer, aprender, pero la mayoría quieren llenarse de emociones, ¿no? Y por eso llamamos literatura. Normalmente la literatura de viaje no solamente la referencia es histórica, sino es literaria, y nos meteremos a otro mundo maravillosamente interesante,
que es el mito, ¿no? Los mitos se están construyendo siempre, ¿no? Los mitos a veces son más reales que la realidad, o son tan reales o tan poco reales como la realidad, o que es la realidad. Y la configuración mítica de una ciudad se alcanza en gran parte porque viajeros o literatos o novelistas han ido construyendo a lo largo de los años y el sedimento queda, ¿no? Aquí Luis, en Almuzara vamos a tener el honor de editar una próxima obra suya en un viaje donde mezclará mucho los viajes y la visión de grandes literatos. Aquí también hay literatura, ya se han comentado por la referencia al premio Nobel y a otros escritores y a otros viajeros del 19. El 19 construye los mitos que tenemos hoy, todavía somos reos de los mitos del 19 en casi todos los lugares, desde luego en el orientalismo de forma muy, muy especial, y si nos metemos en nuestro mundo al andaluz especialmente, ¿no? Y toda esa cuestión pues está impregnando, ¿no? La literatura de viajes es interesantísima, es algo que todavía es relativamente nuevo para nuestro gusto. Nos ha gustado mucho más acercarnos, o es más mayoritario, o tiene más lectores el acercamiento a una cultura o a una época histórica a través de la novela histórica. Todavía es mucho más popular que la literatura de viaje. La novela histórica está muy bien, o sea, me encanta y no hay ningún tipo de prejuicio contra ella, pero la literatura de viaje es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Hay escritores, y estamos con Javier, ¿no?, que además te lo hacen ameno, divertido, estás aprendiendo, te ríes, te cabreas, ves las atrocidades de sultanes y en una ciudad tan absolutamente descomunal, ¿no?, como es Estambul, Bizancio, que es descomunal, es desproporcionada, es colosal, es inabarcable, pues te permite hacerla y hay, ¿no? Y fijaros, por eso a mí me interesa o me contamina uno de los temas. Estaba yo contándolo y yo presido la consultoría en España, ¿no? De los temas que más nos ocupa ahora mismo es lo que se llama, y es un palabra inglés, el Big Data. Tenemos ahora miles de tropecientos de trillones de datos que están por todos lados de Internet, se van generando. Pero claro, el dato es tan útil o tan inútil en función de la capacidad que tengamos de ordenarlo, procesarlo, de verlo, de clasificarlo, del que llegue, ¿no? Bueno, Estambul es un Big Data, es una ciudad inabarcable, tremenda, como el Cairo, son ciudades que tú no puedes llegar a comprender ni asimilar, ¿no? Y de alguna forma el libro de viaje te permite comprender, conocer, te da una opción, te da, decía Luis, capas de cebolla, o te da hito que te permite adentrarte, ¿no? Y ya por último, y decir que Estambul es una ciudad que está ahí, va a seguir estando. Tenemos que ir a Estambul, y a lo largo de la vida las personas interesadas tienen que pasar por Estambul. No entenderíamos el mundo actual, ni el mundo mediterráneo, ni Europa, ni los mitos nacionales europeos, entre ellos España, ¿no?, con Lepanto y demás, sin Estambul, pero probablemente tampoco entenderíamos el mundo árabe, el mundo musulmán histórico y sobre todo el actual. A mí me interesa mucho el Islam a partir del siglo XIII, yo no sé lo que le pasó, se quedó atrás, pierde todo, empieza a hacer una cultura que pierde las batallas, que pierde la ciencia, y ahí solamente hay un grito de verdad en la historia, ¿no?, que fue el Imperio Turco, que es muy llamativo, ¿no?, donde consiguen ejércitos, potencias, finanzas, y duran 5 siglos, ¿no? Y Estambul está vivo. Y tú viajas por el mundo árabe, como los que viajamos, y ves que muchas cosas están muertas. Están, en fin, gente muy apasionante y tal, pero dándole vueltas a unas cosas para atrás, para adelante. Tú ves que no hay impulso de verdad vital, ¿no? O no late al ritmo del mundo. Estambul sí, ¿eh? Estambul sí, probablemente sea la ciudad que sigue viva. Bueno, y por eso los acontecimientos políticos, sociales, económicos que ocurran en Estambul, pues están en el epicentro de lo que puede ser el futuro del mundo árabe. Es una ciudad fascinante, maravillosa, histórica, sensual, mítica y contramítica, y el libro pues de mi amigo Javier González Cota nos permite acercarnos a ella, conocerla más o acercarnos a su esencia, sobre todo disfrutarla y disfrutar de una buena literatura que para nosotros la colección de Sotavento es muy importante y que tan hermosamente ha glosado Luis Pancorbo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Javier, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero, hay que ser poco original en este tipo de actos y agradecer a Casa Árabe la acogida, que es más bien una casa de acogida para mí y para otros títulos de la editorial Almuzara, como ha indicado Manuel Pimentel. Y por supuesto, pues agradecer también en
los ensalmos exagerados, como suele ocurrir cuando el telonero pues suele ser mejor que el autor el cual presenta el libro. Agradezco en especial su disección etimológica y filológica de tantas palabras, porque se nota pues que ha leído el libro pues con generosidad, con curiosidad y con una amplia cultura. Yo soy solo un aprendiz de escritor, porque Luis Pancorbo, lo comentábamos antes, tiene como una veintena o treintena, diría yo, de libros, y próximamente pues disfrutarán ustedes de un próximo libro que editará Almuzara en esta misma colección. Creo que vamos a ver al principio, yo tengo previsto pues hablar muy brevemente del libro para no cansarles. Si diera tiempo pues leer si acaso algún fragmento para que les ayudara a recrear esa ciudad a través de la mirada propia, pero primero vamos a visionar un book trailer, que se le dice en el argot anglosajón ahora a esta especie de resúmenes de los libros. Son imágenes de la ciudad, fotografías propias, otras también de un amigo que me acompañó en uno de los viajes, y de fondo suena música turca. También hay una autora kurda que canta en kurdo, no sé si recuerdan ustedes la película Los sonidos de Estambul, no película, documental de Fatih Akin, en donde se refleja ese palincesto cultural tan rico que es la música turca y en otras lenguas, ¿no? Entonces creo que lo idóneo ahora mismo es visionar el vídeo y después pues prometo no cansarles en demasía. Voy a bajarme un poquito.
Min bir yata geriye baverkın bir yata geriye Beperse rengi buhare Beperse gulen bedare Beperse rengi buhare Beperse gulen bedare Min bir yata geriye baverkın bir yata geriye Min bir yata geriye baverkın bir yata geriye Quizás de todos los fotogramas el único que sobraba era la foto propia, sin duda. Pero bueno, se empeñó el que me hizo el vídeo y así quedó la cosa. Bueno, como el tiempo apremia, voy a ser muy sintético en las notas que tengo un poco descabaladas, pero voy a intentar orientarlas lo mejor posible y, como digo, si da tiempo, pues leo algún fragmento y si no, pues nada, ¿no? Lo primero decir que en un libro las citas siempre son importantes, pero no tanto por pedantería del autor, sino porque yo las concibo como pistas que se dejan al lector. Y las citas de este libro no son baladíes, ¿eh? Son autores que me gustan mucho, que creo que han aportado mucho a la literatura del viaje y a la mirada y a la percepción, y que se ajustan bastante a una ciudad como es Estambul, que, como han visto en las fotografías, pues tiene ese pozo melancólico, nostálgico, plumbe a veces, pero que es mucho más, porque también es una ciudad muy vitalista, muy moderna, ultramoderna, pero yo, como todo escritor, soy parcial, soy subjetivo, y el Estambul que yo reflejo es el Estambul que yo veo e interpreto. Eso es importante decirlo, porque también es una ciudad, como digo, alegre, cosmopolita y briosa, aunque yo me fije más en ese otro cuadro de trasfondo que es ese Estambul que sigue preservado como embalsamado bajo una luz del tiempo y del tempo, ¿no? Bien, pues estas citas, por ejemplo, de Heródoto, del gran viajero: tu estado de ánimo es tu destino. O una cita de Peter Handke, que dice: un modo de vida he conseguido al menos, andar. De ahí vienen los famosos ojos del cansado, que se reflejan bizantínicamente en los mosaicos bizantinos. Viene de una cita y de una reflexión de Peter Handke, cuya teoría del andar, de la literatura de paseo, que creo que es en sí misma un género, pues creo que refleja pues ese transitar pausado por las ciudades. Otra, por ejemplo, de Fernando Pessoa: los viajes son los viajeros, lo que somos no es lo que vemos, sino, perdón, lo que vemos no es lo que lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Perdón por el error. O otra de Robert Balzer, con la cual también comparto, que dice así: debajo de un paraguas me siento como en casa. Yo me he sentido en casa también muchas veces debajo de un paraguas, porque aunque la lluvia, la melancolía, la bruma, todo es muy nostálgico, pero también para un escritor que va a pie narrando y apuntando todo lo que ve, pues resulta bastante molesto. Bien, el Estambul que yo he descrito y que ha destripado pues generosamente Luis, pues es un Estambul poco o nada orientalista, puesto que dirige pues una mirada no siempre complaciente hacia la ciudad. Son muchos los barrios periféricos, los barrios obreros reconstruidos, que han crecido en las colinas históricas del antiguo Bizancio, y yo me detengo pues en ese Estambul, digamos, anónimo y un tanto como destrozado o descabalado. El Estambul que se refleja es una simbiosis de paisaje y paisanaje, puesto que es una ciudad que no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? Y a lo largo de los capítulos,
mal que bien, he intentado pues reflejar la evolución del paisaje a través de la historia y del fabuloso palimpsesto que guarda dentro de sí esta ciudad de ciudades. Por un lado, el Bizancio ruinoso o casi inexistente. Por otro lado, el Estambul otomano, que pervive pues, en la maqueta bellísima de las mezquitas y esos alfilerazos que son los alminares, como habéis podido ver en algunas de las fotos y que seguro habéis podido ver 1000 veces, ¿no? en las fotografías de Estambul. Pero también quizá me he detenido más desde una mirada coetánea, contemporánea, urbanita, de un paseante urbano, en el Estambul del siglo XX hasta hoy, y sobre todo desde la República de Turquía, fundada en 1923 hasta hoy. Es decir, la ciudad como reflejo del paisaje político y la asimilación impuesta por la instauración de la República creada por Mustafa Kemal Atatürk. Este Estambul del que hablo refleja pues la nueva arquitectura, la expresión de una nueva conciencia colectiva, una ciudad deconstruida, esta palabra es importante, una ciudad deconstruida, que no destruida, aunque también, y rompedora con el esplendor otomano, por considerarlo como algo viejo, vetusto. Y por otro lado también el Estambul coetáneo, que vira con súbita rapidez hacia las formas de una cosmópolis del siglo XXI. La conclusión quizá podría ser que Estambul, el Estambul del siglo XXI, de 2014, es el reflejo pues, de una tensión nerviosa entre el pasado concupiscente de los sultanes otomanos y el futuro acelerado que va dando forma pues, a la estética de las ciudades, llamémoslas un tanto delirantes. Son esos figuras modernos de los grandes rascacielos, a cada cual más alto, esos puentes enormes de los arquitectos, de los llamados creadores de la arquitectura estelar, los mega aeropuertos como los que está previsto construirse también en Estambul, los shopping malls, los grandes centros comerciales de la ciudad, en donde los derviches giróvagos puede uno verlos pues, bailando por las escaleras mecánicas, que suena, es un tanto surrealista, pero también es una imagen impactante, ¿no? Bien, ese reflejo, esta mirada arbitraria que es la mía, e insisto en ello, yo creo que la sustento en tanto en cuanto a la ciudad desde el siglo XXI, cuando uno tiene todos los tipos de chirimbolos digitales, cuando ha visto tanto tipo de fotografías y vídeos, yo creo que las ciudades, darlas a conocer, no tiene tanto sentido, o darlas a leer, mejor dicho, no tiene tanto sentido escribirlas, no como uno las ve, sino como uno las interpreta, para así ofrecerlas al lector. De todo ello me quedo con una ciudad, con un Estambul con un carácter propio, de una ciudad indecisa, que más allá de ese cliché de estar entre Oriente y Occidente, que no deja de ser un cliché, pues es una recurrencia, yo creo que en ese paso cambiado continuo que se va prolongando por el tiempo, eso forja de una manera un carácter híbrido en todo, en el carácter de sus gentes, en los espasmos de silencio que tiene la ciudad y la algarabía rotunda que tiene, en todo. Yo defino Estambul de muchísimas maneras. He tenido que leer el libro en el tren porque he olvidado muchas cosas, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces a los autores, ¿no? Y de entre las muchas cosas que he rescatado del libro, pues hay algunas frases que, bueno, me da un poco de vergüenza leerlas o releerlas, por arrepentimiento quizá, pero hay otras que no. Y, por ejemplo, una es, Estambul es como una monotonía de sorpresas, y es verdad. La ciudad te obliga a una cierta, lo que yo llamo, a una cierta moral del asombro, a tener los ojos siempre en flor, pendiente. No hay una calle, no hay nada, un detalle que no te sorprenda. Y también otra, porque la ciudad es en sí pues una especie de, dicho pedantemente, una gramática sensorial, es la que te ofrece la ciudad. La ciudad es una audiociudad, donde se mezcla, pues, por supuesto, los rezos de los muecines en las mezquitas, en las aljamas, como recordaba Luis, las sirenas de los barcos, de los mercantes, las sirenas de las ambulancias, los claxones repetitivos que aturden,
el andar de los usuarios de los barcos urbanos cuando pisan la tabla de acceso a las estaciones, desde el barco a la estación, son sonidos que se te van quedando, los gritos de las gaviotas, el cracitar de los grajos, los cuervos en los cementerios otomanos que todavía perduran en la ciudad, el vocerío de los mercachifles, de los bazaríes, el rebumbio que tienen ciertos barrios de Estambul, ciertas zonas rebosantes de gente, Taksim, Kadikoy, muchos sitios de la ciudad. Y también ese Estambul que yo defino como el Estambul de la ciclotimia y que creo que he intentado reflejar honestamente. Es el que pasa, como estoy diciendo, pues, de los silencios de los barrios más apartados al estruendo más absoluto, la dicotomía siempre entre la modernidad furiosísima de la ciudad y el marasmo, esa especie de marasmo pues, que queda como suspendido en la luz del invierno. La belleza absoluta de la ciudad, que es arrebatadora, y la calamidad también, que también arrebata. La melancolía y las prisas aceleradas, un poco grotescas, bajo mi punto de vista, por el futuro. El asiento histórico que aún guarda la ciudad y el flujo continuo. Y el letargo y la esquizofrenia. Yo creo que esa dualidad constante es la que ofrece la ciudad, más allá, digo, de esa especie de cliché de ser frontera entre Oriente y Occidente, que geográficamente la es. El Estambul que queda fijado, pues, en esta mirada. El título, siempre que presento el libro, he de matizarlo, o he de explicarlo. Estambul, paseo, mirada, resuello, que es la palabra digamos, polémica o no entendida. Son paseos, efectivamente, porque son paseos a pie. Apenas he cogido, salvo los barcos urbanos, efectivamente, porque no voy a nadar de Europa a Asia, pero son casi todos paseos urbanos a pie por la ciudad. Raramente he cogido un taxi y me he pateado y trasegado pues todas las calles. Y miradas, por eso miradas siempre reposadas, como he dicho antes, uno siempre se debe a esa ética, a esa moral del asombro, y resuello, que creo que lo indicaba Luis, porque después de trasegar por tantas calles, muchas de ellas de unas cuestas terribles, los amigos que visitan Estambul pues me lo dicen. Ahora entiendo tu palabra mágica de resuello, pues efectivamente si vas a pie acabas resollando porque las cuestas son verdaderamente terribles. Bien, pues yo me quedo también con otro Estambul, que es el Estambul doméstico, el Estambul de uno admirar las casas. En una ciudad, cuando uno visita una ciudad, no solamente están sus monumentos, sus calles, sus plazas, su gente, sino las luces encendidas en la ciudad, los hogares, quienes moran dentro de esos hogares. Yo he pretendido dirigirme a esa mirada interior, al interior de esos hogares y a la posible interioridad de los inquilinos. El Estambul que aquí también describo pues, es un friso cultural, quizá un poco, no sé si apelmazado, pero es una ciudad con una riqueza tan sublime que hay veces que el problema para describirla es a qué atenerte, si a la historia, si al arte, si a los viajeros. Esto es como otro palincesto el que he escrito, en el que se citan pues, libros de viajeros célebres, autores turcos contemporáneos del pasado y no solamente de Orhan Pamuk. Yo creo que una de mis intenciones al escribir este libro es dar a conocer la literatura turca contemporánea, poco conocida lamentablemente, la música siempre presente también el nuevo cine turco, que tiene una mirada nueva, coetánea, con la que me identifico bastante. De hecho, el último capítulo acaba con un fotograma y un pasaje pues, en el que hablo de una película, Uzak, lejano en castellano, donde se habla de esa alienación del estambulita moderno o contemporáneo. Me identifico bastante con esa mirada nueva, no idílica de la ciudad, aunque las mezquitas y la belleza pues, siga siendo el trasfondo. Reproches al libro, pues por supuesto, como he dicho, es una mirada parcial.
es una mirada subjetiva, porque ya he dicho que lo importante, me parece, no es explicar las ciudades como se ven, sino cómo pueden ser interpretadas. Es una ciudad de Estambul, como digo, yo la reflejo un poco, ¿no? o mucho, bastante quizás, con una aura pesadumbrada, donde la luz del invierno incide sobre el carácter de las gentes o de la gente con la que me he topado muchas veces. Pero también es cierto que es una ciudad muy vívida. Es cierto también que es una ciudad muy moderna, también a ratos alegre, o en determinadas zonas muy alegre. Hay gente, aunque en la fotografía pues sale gente pues, de caras cansadas hay gente también guapa, no solamente, como me decía una amiga turca, me decía, solamente fotografía a gente fea, efectivamente. Hay hombres y mujeres de buen porte, ¿no? Y también, pues, hablo también, aunque quizá no me haya extendido demasiado, en la radical transformación que está sufriendo la ciudad. Desde que se presentó el libro, bueno, pues en el verano del año pasado, ¿no? Fue su presentación, digamos, oficial, pues han ocurrido muchas cosas, los incidentes, las manifestaciones en la Plaza Taksim, la candidatura de Estambul a las Olimpiadas. El tema de la Plaza Taksim, pues, puso a Turquía también en el punto de mira del mundo. Y creo yo que se debía, porque nadie se explicaba por qué una simple plaza fue motivo de esas algaradas contra el gobierno. Bueno, mi opinión pues no pretende sentar cátedra, ni mucho menos, ¿no? Pero quizá pudo ser la respuesta a un cansancio de ese querer cambiar el urbanismo, porque sí, de querer cambiar la mentalidad que se refleja en el paisaje y que ya de por sí pues iba teniendo otras connotaciones políticas que, como no soy turco, pues no estoy autorizado a hablar de ellas con autoridad, por supuesto, ¿no? Cuando me dicen muchas veces, tú es que te identificas o ves a los turcos, o mejor dicho, a los estambulíes, pues desde un punto de vista pues parcial, y yo siempre contesto como Churchill, ¿no? Cuando le preguntaban por los franceses, y digo, bueno, ¿qué opina usted de los franceses? Y digo, bueno, no lo sé, porque no los conozco a todos, ¿no? Pues efectivamente yo hablo de los estambulíes como más bien como gente anónima, ¿eh? Y como digo, pues también otro aspecto que me gustaría destacar es la juventud. Es una ciudad donde se observa bastante juventud en las calles, mucha animación, pero que está todo, como hablaba antes con la idea de la ciclotimia, pues engarzado con esa pesadumbre también que ha heredado esa ciudad. Y para finalizar, no sé si hay tiempo o si queda, leeré simplemente pues un par de párrafos. El libro está estructurado en una serie de capítulos arbitrarios, por el Cuerno de Oro, por el Bósforo, por los barrios más periféricos. Dedico uno, un recorrido a las murallas bizantinas, lo que queda de las murallas bizantinas. Me pierdo en barrios más pegados a la zona europea, Tarrabasi, por la parte asiática, por las vías del tren por donde circuló el Orient Express. Todo esto está siendo remodelado, pero son paseos largos. Otros son capítulos dedicados a miradas, simplemente desde el puente de Gálata, desde Ortaköy, en el Bósforo. Son una serie de paseos arbitrarios, pero el primer capítulo pues lo escribo desde la ventana de un hotel que por cierto les recomiendo, que es el Hotel Vit. Y dice así: por la ventana del hotel. Por la ventana del Hotel Vit, la ciudad solo ofrece al viajero un fragmento de su confusión. He aquí, ante mis ojos, la famosa amalgama de Estambul. Casas desparramadas, edificios desiguales, colinas como jorobas con mezquitas erigidas en lo alto. ¿Cuánto se ha escrito antaño sobre la sinrazón de esta ciudad fabulosa, que turba y decepciona por igual, escapando al entendimiento de escritores, viajeros, pintores y grabadores, cronistas de las cruzadas, peregrinos, fotógrafos, versados en arte y arquitectura? Tal vez deba ser así.
De primeras, esta confusión le parece al viajero un punto hostil, pero la amenaza de la ciudad resulta ser una impresión errónea. El vuelo suave de las gaviotas y los cormoranes blancos que se dirigen a la bocana del Bósforo atenúa el supuesto recelo de la ciudad. Es cierto lo que he escuchado, o tal vez solo soñado, con cierto placer delirante. Si uno está atento y aguza sus sentidos, observará que la nostalgia se despereza y levita sobre la pesadumbre maravillosa que recubre la ciudad, aunque ésta aparente estar disfrazada bajo un cielo sin fuerza, falto de plenitud. Si tuviera que elegir una banda sonora para este instante de hipnosis, escogería alguna que otra balada de Zuhal Olcay, cuyas canciones tantas veces he escuchado, recreando que Estambul habría de ser una ciudad encallada en su propia bruma melancólica, en el humo de carbonilla de los transbordadores, en la fumata blanca de las chimeneas de los hogares. Hay que admitir, no obstante, la impotencia. Por eso bajo la cabeza en señal de respeto y salutación. Frente a las colinas del viejo Estambul, uno se siente abrumado, incluso humillado por intuir desde el principio que nunca podrá dar explicación cabal del misterio de esta gran ciudad milenaria. Los siglos, sin orden ni concierto, me atropellan sin remisión. La diáspora del mundo conocido fundó aquí su colonia de minorías irredentas, con sus lenguas, sus credos, sus costumbres, sus miedos más cervales. Algunos pervivieron al crudo avatar, otros solo forman parte de la historia devenida ya en anécdota. Griegos fanariotas, armenios nacidos bajo el aura bíblico del monte Ararat, judíos askenazíes y judíos añorantes de Sefarad, moriscos granadinos, francos genoveses, venecianos de la Serenísima, almogavers de Cataluña, persas herejes unidos en su fortín junto al gran bazar, rusos blancos, búlgaros fieles a su exarcado, sirios caldeos. Antes que los míticos bizantinos, antes incluso que los otomanos victoriosos, forjadores al cabo del gran imperio para gloria del Islam, a uno se le vienen a la cabeza los nombres colectivos tan dispersos y caprichosos de quienes hicieron posible el fabuloso cisma de todas las fronteras, Constantinopla. Por supuesto, hoy no queda apenas nada de aquel friso formidable, aunque a veces las cruces cristianas de griegos y armenios asomen con prudencia por entre las casas colmatadas y las cúpulas y los alminares de las mezquitas. Por los relatos de anteriores viajeros, sé que la palabra Bizancio es solo una cacofonía de ruinas, pese a la altivez de las mezquitas, concebidas por el gran arquitecto Mimar Sinan. Se me antoja que del esplendor otomano tampoco ha de quedar gran cosa, consumido todo o casi todo por una decadencia natural, cuando no desdibujado por la historia reciente de Turquía. Tras su instauración en 1923, la república moderna y laicista diseñada por Atatürk, el padre de los turcos, supuso no solo un cambio político, sino todo un centrifugado nacional. Los mitos carnales del harén, los desfiles más coloristas ante la sublime puerta, aquel mundo tan exótico de sultanes, odaliscas, genízaros, eunucos emasculados y pachás decapitados y arrojados al Bósforo, todo aquello forma parte de un pasado atrozmente remoto, del que el paisaje se ha contagiado a buen seguro de forma irremisible. Es, no obstante, la ley natural de las ciudades que acusan visiblemente la migraña de tanta historia acumulada. Un cielo azul vago, desleído por el frío invierno, cubre entre hilachas de nubes la histórica ciudad de las 7 colinas. Estambul se halla envuelta en su particular neblina, como si fuera el humus de sus riquezas, tan empobrecidas con los siglos. Creo que esta ciudad es la expresión en sí misma de un estado de ánimo, más allá del ánimo propio de quien la visita. Tu estado de ánimo es tu destino, dice Heródoto. El que anda asomado a esta ventana sabe lo que le ocurre. Sí, soy yo, hablo a solas. Suele pasar en ocasiones particulares como esta. Por las ventanas de los hoteles donde uno se aloja, las vistas de una ciudad ajena vuelven más desconocido aún al viajero. Debe ser verdad esto que dicen del paisaje comparado. Observar, como hago ahora mismo, el caos abrumador de Estambul y compararlo con los planos más desastrados de tu interior. Bueno, pues eso es todo. Y espero que les aliente la lectura pues, a comprar el libro y espero que no les haya causado pues, engorro o malestar. Les agradezco de veras su presencia
y agradecer de nuevo a Casa Árabe su recepción, su acogida, a Manuel Pimentel y a Luis Pancorbo a sus generosas palabras. Muchas gracias a todos. Comienza el turno de preguntas, pero antes, entre la lista de los habitantes históricos precisamente de Estambul, habría que citar también al maestro Juan Martínez, del gran Chávez Nogales, sí, que también estuvo allí. Y sin más, paso la palabra a quien la quiera tomar. Generalmente siempre tenemos 2 o 3 personas que tardan 2 segundos en tomar la palabra, pero como no están hoy, parece que tenemos más timidez. ¿Hay alguien? ¿Queréis hacer algunos comentarios vosotros en la mesa? La emoción de la frase. Bueno, pues si no hay nadie que pida la palabra, concluimos esta ocasión. Agradecer a Javier, a Luis y a Manuel su presencia aquí, a todos ustedes pedirles que sigan viniendo con la asiduidad con lo que lo hacen. Muchas gracias.